Si algo necesitan estos días es conversación. La posibilidad del encuentro y la palabra son tal vez la única manera de solventar este momento por el que estamos cruzando. Un momento de agitación, de protesta y también, ¿por qué no?, de dolor constante. Muchachos, muchachas que nos están viendo, recuerden esto siempre. No hay violencia buena y violencia mala. Toda la violencia es mala, venga del lado que venga. El único puente que se puede cruzar y construir para podernos aliviar de tantas violencias en las que vivimos en este país está en el diálogo, en el encuentro y en la conversación. Casas de diálogo como este Museo de Antioquia se han convertido ahora, más que nunca y mucho más que antes, las universidades. Las universidades son hoy el protagonista de esta conversación porque tienen que ser también el protagonista de la gran conversación nacional. Estos son los diálogos por la vida. Bienvenidos. Luz Mariela Sorza ha sido rectora, ahora es asesora del despacho de la Gobernación en Educación Superior. Ella ha tenido una experiencia que hoy es muy valiosa y que queremos poner también en común con todos ustedes. Y quiero, aprovechando además los demás invitados que están hoy con nosotros, a Juan Camilo Restrepo. Hay tanto Juan Camilo Restrepo en la realidad nacional, hombre. No te dicen, hay como, Sí, estás sí. como muy Pero repetido. yo soy el bueno, yo soy Pero el este bueno. es el bueno. Que No hay que buenos recuerdes. ni malos, acaban de decir. Vicerrector de la Universidad Nacional. Y está John Jairo Arboleda, que es el rector de la Universidad de Antioquia. Y ellos hacen parte a su vez del G8, un estamento donde 8 universidades, entre públicas y privadas, se han sentado. Y yo creo que hace mucho tiempo no decían lo que hoy están diciendo y hace mucho tiempo no ponían una posición. Cuando yo estudié en la universidad, y eso fue hace mucho rato ya, se nota por la barba, a uno le decían mucho que la universidad era casi una burbuja. Yo estudiaba en Bolivariana y nos acusaban mucho de que Bolivariana no se juntaba o no se untaba de lo que estaba pasando. Y cuando comencé a hacer más o menos públicamente quién soy, mucha gente a modo de piropo me decía, vos pareces de la de Antioquia. Y era básicamente una forma de decirme que me importaban los demás. Este momento es un momento importante porque todas las universidades públicas y privadas están diciendo, nos importan los demás. La misma voz de la Nacional que de AFIT, la misma voz de Bolivariana que la de Antioquia, la misma voz que del ITM. Todos están diciendo ahora, pues en este momento del país uno no puede ser apático. Y yo quisiera, antes de entrar a esas aguas, preguntarle, rector, ¿usted soñaba que ser rector era hacer esto que le está tocando vivir? Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que tenemos una gran ventaja y es que la inmensa mayoría de las personas que estamos en cargos directivos en las universidades públicas y privadas somos profesores o fuimos profesores. Y eso nos da una gran sensibilidad frente a los jóvenes. Pues nosotros nos toca todos los días, es parte de nuestra labor hermosa que desarrollamos. Para ser profesor se necesita tener vocación, uno tiene que amarle, tiene que gustar ese proceso de trascender vidas con unas enormes responsabilidades, porque todo lo que se diga en un aula tiene un impacto en 40 personas, pero el otro semestre hay otras 40 personas distintas. Entonces me parece que en las universidades públicas, que siempre, como en todas las universidades públicas del país, allí llegan los jóvenes de estratos socioeconómicos más bajos, con una gran cantidad de dificultades desde lo económico, por fortuna, sin ninguna dificultad intelectual. Y allí entonces hay que empezar a terminar esa labor hermosa de construir ciudadanía. Me parece que no, uno no pensaba que le iba a tocar vivir momentos como estos, pero sí eran momentos, ahora que uno los mide en retrospectiva,
que estaban anunciados. Estamos en un país muy desigual, en una región del mundo muy desigual y en un departamento muy desigual, en un país muy desigual. Y esa situación que se traduce para mí en falta de oportunidades, pues finalmente eso tiene válvulas de escape, tiene respuestas de la misma sociedad y la misma institucionalidad, pero no alcanza a cubrir y a ofrecer oportunidades a todas las personas. Me parece entonces que es un buen momento, usted hacía una muy buena introducción, y es que hemos ensayado hasta la muerte a la violencia. Esa la hemos ensayado muchísimas veces, llevamos 52 años. Desde que yo nací, tengo uso de razón, como decía en mi casa, estamos en una disputa interna con muertes que pueden ser de un color, de otro color, con un uniforme, con otro uniforme, sin uniforme, pero muertes de colombianos, todos. Y hay una necesidad de ensayar otras vías. Y esa vía es la que se ensaya en las universidades. Son espacios como este, abiertos, en las cuales decía una profesora muy famosa nuestra, ya fallecida, María Teresa Uribe, las universidades son los pocos reductos que nos quedan para mirarnos como iguales, para hablar, para entendernos y para encontrar formas distintas de resolver conflictos. Bendita memoria la de María Teresa, a quien tanto le agradecemos y le debemos. Vicerrector, yo creo que nadie estaba preparado, ni el presidente del país con más experiencia, ni el rector, ni el vicerrector, ni el profesor, ni la mamá, para que llegara una palabra como pandemia. Y de pronto hay que seguir existiendo con la puerta cerrada. Y la Universidad Nacional de Colombia, es decir, la universidad del país, tiene que cerrar y encerrarse, pero seguir abierta al mismo tiempo. ¿Cómo han conjugado estos tiempos de ciudadela cerrada, pero de clases abiertas desde que llegó la pandemia? Juan, muchas gracias y gracias por la invitación y por la pregunta. Creo que es una pregunta muy relevante en este momento. Fue un reto enorme para todos y tú bien lo decías ahorita, todas las universidades estamos hablando y no importa de cuál universidad. Y aquí creo que nos cogió exactamente igual a todos. Todas las universidades tuvimos que hacer una transformación gracias al esfuerzo enorme de los profesores y de los estudiantes. Yo creo que aquí los que más han puesto son sin duda alguna los profesores y los estudiantes. Tuvimos que pasar de un fin de semana a otro, de tener un escenario ligado al ADN de nuestras universidades, que es la presencialidad, a la virtualidad. Y eso fue un reto que veníamos desde hace mucho tiempo tratando de montar cursos en sistemas o en plataformas virtuales para poder permitir que los estudiantes se evaluaran a través de esos cursos con una metodología medio combinada, a tener que hacer absolutamente todo de una manera virtual. Pero ese es un escenario, lo que tiene que ver obviamente con la formación y fundamentalmente te diría que con la formación de pregrado y de especializaciones en posgrado, pero las maestrías y los doctorados tuvieron una dinámica completamente distinta, porque sin duda alguna en las maestrías, por ejemplo, los que tenían que ver clases, tanto de maestrías como doctorado, las tuvieron que hacer virtuales, pero quien tiene que trabajar en un laboratorio, la universidad se abrió desde el momento en que ya se permitió la apertura de la universidad más o menos en junio del 2020, inmediatamente empezamos a abrir estos espacios con protocolos de bioseguridad para poder permitir que los estudiantes fueran, hicieran sus actividades de laboratorio y pudieran seguir trabajando en sus proyectos de investigación y en sus tesis de maestría y de doctorado. Pero el reto ha sido un reto enorme. Si uno mira con retrospectiva, digamos, lo que ha pasado en este año y medio, pues nos dimos cuenta, y eso es una ventaja muy grande, antes, y obviamente nos pasa a las universidades públicas, cualquier situación de protesta, cualquier confrontación, en muchos momentos nos obligaba a tener que salir y cerrar la universidad. Evacúen y separa todas las actividades, digamos, administrativas. En este momento ya no hay problema, porque ya nos demostramos que podemos manejar desde afuera perfectamente todo lo administrativo de la universidad. Y avanzamos mucho en temas que tienen que ver, la universidad lo llama como la transformación digital,
tuvimos que avanzar mucho en, por ejemplo, establecer la firma digital, en hacer una cantidad de protocolos y de procesos de las universidades, que en el caso de las universidades públicas son documentos, digamos, que tienen una característica sí. y una connotación distinta, todos manejados a través de la virtualidad. Entonces yo creo que aquí la pandemia, si bien es supremamente duro y nos ha dado muy duro, no importa quién, aquí no hay ninguna Sí. condición social, económica, ningún punto de Que vista. te haga exento de nada. De acuerdo, nos dio igual para todos, sí nos muestra como universidades unas oportunidades enormes de transformación interna, de transformación administrativa y además la posibilidad, Juan, de llegarle a cualquier parte del mundo, a cualquier persona que quiera ver un curso en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, puede perfectamente hacerlo. Una de las cosas importantes para nosotros como Universidad Nacional es que hay muchos profesores en Bogotá con los cuales tú como estudiantes quisieras tomar alguna asignatura. Antes no era posible y ahora te puedes conectar perfectamente y ver esa asignatura desde la distancia. Entonces creo que son oportunidades que las universidades tenemos que aprender sobre ellas y creo que generan realmente una transformación importante para el país. Yo creo que algo, Luz Mariela, como lo que está mencionando Juan Camilo, de aprovechar lo positivo que tiene una situación tan negativa como fue llegar a la pandemia sin previo aviso, es una forma también de cómo el Estado, vos que sos asesora del despacho del gobernador y has sido rectora, lo decíamos ahorita, de cómo políticamente hay que brindar también posibilidades precisamente para que las universidades puedan expresar eso. ¿Qué tan cerca ha estado la administración pública de las universidades, que yo creo que en el caso de la gobernación de Antioquia ha sido mucho más amplia que en otros ámbitos, para que esa conversación se presente y para que las universidades sean lo que están llamadas a ser y es aliadas de las soluciones? Ve, yo te hablo del sistema de educación de Antioquia y no ha habido ni que llamarlos. Yo te decía que somos locos de ganas, nos ven los rectores, pero cuando no han estado con COVID ellos, de estar expuestos a todo lo que es manejar semejantes instituciones, nos hemos entendido muy bien virtual, pero y el gobierno pues muy respetuoso con el tema, pues la Antioquia de verdad que es mi alma mater, yo desde que me conozco estoy en la Antioquia. La transformación fue increíble, porque es que uno pensar que la Antioquia la va a volver 100% digital, que en un día todo el mundo va a estar metido en un computador. Yo no sé de dónde aparecieron los computadores para los estudiantes, la conexión, la interconexión. Esto ha sido mover y batallar mucho, sobre todo con la ruralidad, nos ha tocado muy duro, que también hay educación superior. Pero yo diría que ya todos ensayamos que es estar encerrados, que es ser resilientes, que es ser capaces de vivir y de sobrevivirlo. Mi llamado es a los estudiantes. Mi llamado es a los estudiantes que yo también fui. Entonces, soy química de la Antioquia, que a veces nos gusta mucho el paro, pero yo creo que ya vimos que el paro no es solución para nada. Yo no sé cuándo se dispare el aparato productivo en serio de este país, volvamos a estar todos en la calle, una feria de flores de verdad, un diciembre, yo no sé qué nos va a pasar. Yo creo que vamos a salir muy asustados, como estuve yo ahora llegando aquí al museo. Busquemos otros métodos y otros medios de expresarnos. Este es un método que todo el mundo lo ve, tranquilo, puede analizar la propuesta de cada ciudadano, verles la cara. Toda la vida nos hemos tapado la cara y ahora nos obligaron a taparla, estamos enloquecidos por destaparnos. Yo diría que todos estos jóvenes le echen un recuento, rebobinen lo que ha sido esto. Para mí ha sido durísimo. Tengo una nieta que nació con la pandemia, 24 de enero. Ayer salí por primera vez con ella, tiene 16 meses y me tocó de tapabocas. Y yo le quité el tapabocas porque ya tenemos que ser conscientes de que si nosotros no nos ayudamos vamos a seguir así. Y todos los líderes del país, yo diría que la expresión es sentarnos y ponernos de acuerdo. Uno no puede ser el vehículo de más contagios. ¿Cuánto le dio ahora, doctor, la curva? ¿La qué? La curva de contagios ahorita. Muéstrenos. Estamos en casi 4.000 casos nuevos diarios en Antioquia.
4.000 casos nuevos en Claro, Antioquia. y en Colombia estamos a 2 muertos de 28.000, COVID cada 5 27.000. y a minutos. 6.000, y dicen que a mediados de julio, miren, esto no se nos puede volver paisaje. Y yo creo que los líderes, por ejemplo, a mí, aquí yo soy la más vieja de este salón, he sido rectora de 3, 4 universidades. Les digo, no, a nosotros no nos toca contar esto, le toca a los jóvenes. Tienen unas redes maravillosas para cambiar el mundo. La presencialidad les ha sobrado a los 18, 20 años de vida que tienen. Cambiemos la actitud. Todos estamos descontentos con algo, todos estamos aburridos con todo lo que está pasando, miedosos, temerosos, otros muy liberales y muy lanzados. Pero por favor, yo sí quiero de verdad, ya como aquí, como me llaman, la desparchada del sistema, la irreverente de la educación, pensemos que este no es el modelo, ni es el momento para que cambiemos el mundo a punta de muertos. Es una guerra terrible, pues, un paro que invitemos, una calle cercada, llegaron de la mamá, los abuelos contagiados. No es de miedo, no, esto es de una reflexión y de un cerebro muy sano para pensar lo que está pasando. Yo creo que ese lugar sí. que estamos teniendo los Mariela está precisamente un lugar eso, para tener todas las posiciones ante lo que sucede y para mostrar que lo plural es la única manera de conjugar una solución. Vos tenés una posición, vos seguramente tenés otra, yo tengo alguna, vos escuchás demasiadas todos los días. Quiero decir algo antes de que vamos a las propagandas, como dice mi mamá, y es que estamos aquí sin tapabocas, entre otras cosas, porque pues, el Museo de Antioquia cumple con todos los protocolos de bioseguridad, estamos en la distancia que es, y además los 4 estamos tan viejitos que ya estamos vacunados, imagínense. Entonces, nos vemos en un ratico más, esos son Diálogos por la Vida, muchas gracias por acompañarnos. Las universidades son la casa de la conversación nacional. Tenemos aquí a la Universidad Nacional, tenemos aquí a la Universidad de Antioquia y también tenemos a EAFIT. Claudia Restrepo, rectora de EAFIT, tiene unas palabras que quiere compartir con ustedes, con nosotros, con todos. Las universidades somos espacios dialógicos, estamos basados en una conversación larga, una conversación para toda la vida, que se teje entre los que queremos aprender y aquellos que también queremos de alguna manera aportar continuamente en el saber de otros. Desde esa perspectiva hemos pasado y pasamos por el corazón y la mente de muchas personas y de muchas generaciones. Y hoy yo creo que el país nos está reclamando un nuevo rol, y es el rol de tejer y de crear vínculos entre los diferentes sectores de la sociedad. Las universidades somos un espacio que hoy los ciudadanos reconocen como un espacio de confianza, un espacio seguro, un entorno, digamos, de vínculo. Y eso también obedece en gran medida a que durante los tiempos de pandemia también hemos sido las universidades las que de alguna manera hemos acompañado no solo la base, digamos, de investigación para poder encontrar soluciones aplicadas al problema, sino sobre todo hemos sido agentes protectores de los jóvenes en entornos que se han vuelto muy retadores desde la perspectiva de la salud física y mental y también desde la perspectiva económica. Creo que hoy el gran llamado es que podamos actuar como catalizadores en un país que necesita encontrar muchos puntos comunes y tejer en medio de la diferencia, que necesita hacer de la palabra una fórmula de encuentro, pero sobre todo también una fórmula de solución a los escenarios futuros que corresponden al país. Y creo que desde esa perspectiva somos unos actores que, digamos, nos sobrepasa nuestra labor de formación,
para ser sobre todo actuantes en un valor importantísimo y es el de la transformación de la sociedad basada en la construcción colectiva. Y creo que ese reto será el que marque nuestra grandeza para abordar la realidad del país en este tiempo. Claudia habla de la palabra solución, habla de concertación, habla de tejer y habla de ese papel que las universidades han tenido, y quisiera detenerme en la Universidad de Antioquia porque desde que comenzó la pandemia, la Universidad de Antioquia propuso soluciones que van desde lo científico. Ustedes desagregaron, casi me voy a equivocar en la palabra, me corregís bien feo, como el genoma del virus. Y fue El aislamiento viral. el aislamiento viral, que era la primera posibilidad de empezar a buscar una solución real, al mismo tiempo que estuvieron trabajando en la posibilidad de construir los respiradores. Es decir, dijeron, lo que necesita el país es esto, y la universidad se prestó básicamente para eso. Recuerdo en 2019, cuando las protestas empezaron a estallar en el noviembre de 21, Alejandro Gaviria abriendo las puertas de la Universidad de los Andes, y posteriormente se abrieron otras más, las del Rosario y la Universidad Central, para recibir a los que estaban protestando en aquellos días para que tuvieran dónde pasar la noche. Las universidades, veo yo en gestos como esos, que son muy poderosos, conscientes del entorno y del país. Siendo tan conscientes, estando ahora en un clima de reapertura, yo me pregunto, y conmigo creo que muchos, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia han puesto recursos para... Yo creo que hace mucho tiempo la Universidad de Antioquia no estaba tan bonita físicamente, pero claro, eso lo han visto pocos. Pero ustedes han estado 1 año y medio trabajando en lo que no se podía haber trabajado y que aprovecharon para hacerlo ahora que está cerrada. Cuando se empiece a abrir en agosto, a vos te da un sustico que de pronto pase un huracán y todo eso que han trabajado arrase un poco. Bueno, yo creo que lo que hace la pandemia es que nos da un golpe de realidad de vivir. Lo más frecuente en la vida es la incertidumbre, y a nosotros los seres humanos no nos gusta la incertidumbre, y a los que estamos en la área administrativa menos, Claro. porque a nosotros nos gusta pues poder planificar las cosas y tratar de ajustarnos a ese derrotero que normalmente lo construimos de cara a toda la comunidad, pero esta incertidumbre es que no sabemos qué va a pasar mañana, y uno de los momentos, los tiempos más tristes que yo he pasado al frente como representante legal de la universidad es estos últimos 15 meses, porque es que las cosas hermosas compartidas son más hermosas. Uno solo en un campus universitario pues no tiene ningún sentido. Entonces hemos aprovechado este tiempo para lo que Juan dice bien, para organizar ciertas cosas que estaban de alguna manera deterioradas. Este es un campus de 50 años y tiene, pues a la luz de nuestros grandes problemas financieros, pues pocas veces encontramos recursos que hacen grandes esfuerzos para ponerlos allí donde se necesitan, pero yo creo que no hay nadie más interesado pues que la misma comunidad universitaria de volver a habitar esos espacios, porque hemos también, lo decía a Mariela y Juan Camilo, hemos aprendido cosas muy valiosas con esta bendita pandemia que digo yo. Ha traído cosas muy malas, pero ha traído otras, nos obligó a hacer saltos de transformación tecnológica. Claro, vos ahí mencionabas estaban, ahorita cómo aceleradamente... ahí estaban, pues no lo usábamos. Es que ahora nos puso la situación, o los usa, y nos tocó. Nosotros tenemos 5 programas virtuales hace 15 años, pero eran marginales, la excepción. Cuando nos toca meternos en este asunto, utilizar esas herramientas, me parece que hay algunas cosas que hay que aprender de esos procesos y lograr al final, pues, darle el valor real a un aula de clase, darle el valor real a un encuentro en una cafetería. Yo creo que ya uno no capa clase tan fácil después de haber capado clase al mismo. Darle el valor real, Juan, a una jardinera, a un encuentro con 2 o 3 ingenieros, pero además 2 sociólogos, un historiador
y un loco que simplemente está pasando por allí, quiere hablar con nosotros. Yo creo que esos espacios de aprendizaje son muy valiosos, lo que vale una piscina, una cancha de fútbol, un coliseo, de los cuales adolece nuestra ciudad. Así es que estamos tratando lo más rápidamente posible de volver a habitar esos espacios, pero es que la pandemia no se ha ido. No, Es ni, que, ni se va a ir, es decir, los virus... Las pandemias no se acaban por decreto. Claro, y O los sea, virus llegan y los virus se quedan. Así Lo que es. pasa es que muta la relación de uno con ellos. Así es. Pero de la mano de lo que decías, aquí sin que me lo pidas, quisiera darte un lindo consejo, querido rector. Yo me acuerdo mucho de la cultura metro. La cultura metro es exitosa porque empezó casi que 5 años antes de que el primer metro pudiera andar. Y la gente desarrolló un afecto por el metro, que cuando el metro ya llegó, todos lo querían lo y lo querían. cuidaban. Y yo pensaba sobre la Universidad de Antioquia, ¿cómo le empezamos a contar, ojalá, a la gente que esa universidad se ha convertido en un lugar muy coqueto, para que cuando puedan entrar, lo que vos decís, Así es. el valor que hay por esa piscina, por la cancha, por la biblioteca, sea tan grande ese afecto de poder volverlo a tener, como que habría que empezar a decírselo desde ahora. Acuérdese que es que a usted le gusta poder pasar el tiempo entre una clase y otra en este campus, como esa invitación a cuidar y a querer. Porque si estos tiempos han sido los del autocuidado, pues eso te tiene que prolongar también a los espacios físicos, ¿no? Sí, Juan, básicamente lo que estamos es preparando los espacios para el retorno, pero ese retorno tiene que ser gradual, tiene que ser seguro y tiene que ser sobre unos ejes estructurantes de las decisiones que nosotros tomamos, que son el bienestar, la salud y la vida. Y en ese sentido, no solamente en Medellín, sino en Antioquia toda, nosotros tenemos sedes en cada una de las 9 subregiones del departamento. En Urabá tenemos 3, al menos una. Tenemos 3 en Urabá. La Nacional tiene sedes en el territorio nacional y esos son campus absolutamente importantes. Y yo creo que es aprovechar este momento en el cual nos dimos cuenta, lo sentimos un poco más cerca, lo que valen esos campus, pero no es lo que vale desde el punto de vista económico, sino lo que vale para esos encuentros con el otro y esa construcción de ese país que soñamos, y por supuesto eso va a obligar a cuidarlo, porque lo público, aunque la gente alguna asume que eso no es de nadie, precisamente es de todos, y eso es lo que hay que cuidar para que otros más puedan llegar y disfrutar de eso mismo que tenemos allí. Hablabas ahorita de la verticalidad, Juan, y a uno le asalta una pregunta, y es, pues la brecha de la inequidad es muy grande en Antioquia, en Medellín ni se diga. Y la brecha de la inequidad también cruza obviamente por las posibilidades del acceso tecnológico. Entonces cuando una universidad tiene que volcarse al entorno virtual y la virtualidad es la nueva realidad, muchos pensamos qué va a pasar con la deserción o el acceso real a la educación. En mi casa, por ejemplo, pues había un computador de más, entonces se lo prestábamos a un profesor, que digo prestar, eso ya se quedó por allá, porque él no podía dar clases solo con el celular. Y eso era un profesor. Pienso yo en los 40 alumnos, ¿cómo les ha ido a ustedes con eso? Juan, ha sido muy complejo, sin duda alguna, y voy a explicar por qué, pero quisiera, de lo que estaba diciendo Dale. John Jairo ahorita, iba a decirte algo que es muy importante. Nosotros tenemos jóvenes que llevan ya 3 semestres en la universidad que no conocen los campus. Eso es impresionante, ¿cierto? En la Nacional, en mi sede en Medellín, 1.500 jóvenes cada semestre, o sea, 4.500 que no han ido nunca a los campus de la universidad. No conocen el salón de clases. No conocen el salón de clases, no conocen las cafeterías, las canchas, las piscinas, todo lo que hay. Eso es un tema muy impactante. Sí. Vuelvo a la pregunta, Juan, que me parece muy, muy pertinente. Ve, digamos que el escenario es un escenario muy complejo y un poco va a ser un panorama de los estudiantes, caracterización de los estudiantes de la sede de Medellín. El 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Medellín son del área metropolitana. El otro 50% son del 93% de los municipios de cualquier territorio colombiano, de cualquier parte del territorio colombiano. O sea, hay un porcentaje muy importante de estudiantes de cualquier parte de Antioquia, pero tenemos de cualquier parte del país.
Y sin duda alguna, como bien lo decía, las inequidades son enormes. Y una de las cosas que muestra la pandemia que exacerba es precisamente esas inequidades. La conectividad, el acceso a Internet es uno de los mayores problemas de la educación hoy en día. Y ojo, no es solo en Colombia, es en cualquier país del mundo. A mí me sorprende que había exactamente situaciones similares en un país como Estados Unidos. Entonces, si lo hay allá, imagínate, digamos, que las condiciones nuestras. ¿Qué hicimos nosotros desde el principio? Pues identificamos como los estudiantes que no tenían ningún tipo de medios para conectarse y poder recibir una clase de afuera. Adquirimos unas tablets que incluso se hizo a través del SUBE, a través del Sistema Universitario Estatal, todas las universidades públicas para tratar de hacer como economías de escalas. Se compraron tarjetas SIM para planes de datos, digamos, por cada semestre, 6 meses del año, y se les enviaron a los estudiantes hasta el municipio que fuera. Se les envió hasta la cabecera, si era en la cabecera municipal, y el estudiante se desplazaba a la cabecera y reclamaba su tableta para poder asistir a clases. Pero la inequidad sigue estando. Hay muchos estudiantes que no pueden conectarse, o estudiantes que tienen que compartir con sus hermanos, con sus hermanas, con cualquier otro miembro de la familia. Entonces ha sido un reto muy grande. Yo creo que el país, sin duda alguna, tiene que avanzar en retos que históricamente son enormes. Por ejemplo, en temas que tienen que ver con la salud, que creo que es un escenario que se nos muestra como las falencias que existen por fuera de las grandes ciudades tan enormes. Pero por otro lado, temas como el Internet y el acceso al Internet. Creo que esa es una pregunta esencial para mirar cómo transformamos el país realmente. Una pregunta para los tres, empezando por vos. ¿Esta condición que estamos viviendo ha golpeado la calidad de la educación que se imparte desde las universidades? Podemos ser sinceros, muchachos. Yo quiero creer que no. El estudiante y el profesor que lo tomó como un reto, pues quien se le vence a esta pandemia, lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Miren las pruebas SIGFEX, como tú dices, 3 semestres sin estar. Yo estaba muy pendiente de esto con los municipios, con Alexandra, y uno ve que hay experiencias muy significativas. Yo creo que la cosa no fue tan mala. Y al principio pues no deja de ser un reto, pues dejo de ir a la universidad mañana o al colegio, donde sea, y me enfrento. Y yo voy a poner un ejemplo, que de un momento a otro me vi en todas las juntas y en todas las reuniones Internet, y apareció en mi vida ya Meet, y apareció no sé quién, y aparecieron las herramientas de las plataformas. Herramientas, y uno le cogió gusto, y yo veo a mis nietos, porque se van a mi casa 8 días y cada uno se conecta a su colegio, y veo a mi empleada pues a todas hay que ayudarles ya con una tablet. Yo creo que esa es la herramienta hoy de vida. Yo he llamado eso como la democratización de la educación, que tengan derecho al acceso, porque ahora el gap más grande es el acceso. Y el miedo más grande es el acceso. Tú vas por un sitio donde pierdes la señal, cuando nos ha tocado salir, y uno entra como en crisis, porque tengo junta, tengo reunión, los niños dirán tengo clase, Yo, para resumirte, creo que hace parte de la responsabilidad del profesor y del docente, y que no la mejoró. No voy a decir que es ideal, no voy a decir lo de las prácticas, no es lo mismo pues la práctica con un solomito en la casa haciendo unos cortes, como me tocó ver en una cosa veterinaria, pero es algo de responsabilidad y algo que cada día tiene que afinarse más, porque como tú dices, así va a seguir. Yo soy químico farmacéutico, toda la vida di bioquímica, di proteínas y di virus. Y para mí, les digo, me costó tomar antidepresivo cuando esto empezó, porque por primera vez vi, no hay que lo tape, ¿cierto? Esto llega al último rincón. Vos decías la incertidumbre, sí, y yo digo la fragilidad. Eso quedó como Entonces yo diría que esto tiene que haber hecho mejores estudiantes y mejores profesores. ¿Y vos qué pensás de la calidad de la educación? Yo lo que pienso es que estamos en las mejores manos, nuestros profesores. La reacción de los profesores de la Universidad de
puede pensar que esto se acababa. Dijeron que estos son 15 No, días. esto ¿se en acuerdan? la otra, Después de Semana Santa. entonces nosotros no vamos a hacer nada. Aquí hay que esperar que esta vuelta pase y nos dedicamos a hacer lo que sabemos hacer. Es que esta es una universidad, igual que la Universidad Nacional, Juan lo decía, es que estas son universidades presenciales. Total. Estas son universidades en las cuales yo soy profesor, a mí me enseñaron, uno al final termina enseñando como le enseñaron. Y a mí me enseñaron de forma presencial, yo soy profesor presencial y no me había tocado, no había querido porque no había ninguna necesidad de ensayar otras herramientas ¿No? tecnológicas. Y hay ciertos saberes que uno dice, ve, ¿cómo estarán haciendo en medicina? ¿Cómo estarán haciendo en música? Y la otra es que es irreemplazable Juan, y para lo hacen. nosotros el contacto directo y físico pues con nuestros colegas, pero con los estudiantes. Y en esa labor importante que se desarrolla en el aula de clases. A la segunda semana ya empezamos, bueno, esto parece ser que va para largo y Acomodémonos bien. aquí ya hay un reclamo de los estudiantes que eso hace parte de esa salud mental, esa relación, yo lo decía en ese momento, es una relación inaplazable e inquebrantable. Yo no puedo dejar que esa relación estudiante-profesor se quiebre por cualquier razón. Entonces, había que restituir esa relación y esos medios que estaban ahí nos ofreció una muy buena oportunidad. Digo que estamos en las mejores manos porque esos profesores y esos estudiantes se la jugaron. Yo te puedo dar cifras en este momento, después de 15 meses, las tengo un poquito desactualizadas las cifras, pero más de 15.000 estudiantes hicieron cursos de preparación de virtualidad, cómo se recibe Claro, procesos de formación tengo en que aprender virtualidad a recibir esta y clase. cómo manejo estas herramientas. Pero más de 10.000 profesores hicieron esa misma tarea. Así es que hubo una búsqueda de esas posibilidades y al final, desde junio del año pasado, igualmente de la mano de nuestros profesores empezamos a hacer prácticas. Hay temas absolutamente necesarios desde lo presencial. Yo como le enseño a un médico a hacer una cirugía, a desarrollar destrezas manuales por un computador es un tantico complicado. Entonces, cumpliendo con protocolos, otra vez nuestros profesores expertos nos dijeron, aquí hay que tener en cuenta 3 condiciones. Una es el aforo, 2 es las medidas de bioseguridad y 3 es la distribución en los tiempos. Y entonces, más de 6.000 estudiantes pasaron por ese proceso de formación en prácticas en medicina veterinaria, por ejemplo, zootecnia, que la tiene también la Universidad Nacional. Hay que hacer las pruebas, los ensayos, las prácticas en animales y es en animales en vivo. Hay hospital veterinario en nuestra universidad. Así es que todo eso con programación, con controles, con recursos, pero sobre todo con protocolos de bioseguridad fue posible hacerlas. Y Luz Mariela lo decía muy bien. Ahí tenemos para comparar, no ha habido ninguna diferencia en lo que muestran, pues la única herramienta que tenemos, que a propósito eso no lo mide Esos todo. exámenes. Eso Ajá. no lo mide, pero no mide el proceso. Eso es una foto en un momento de rendimiento en una prueba de estado, pero ahí están, los resultados son absolutamente comparables y no hay diferencias ni Sustanciales con lo que se con venía lo que viendo. estábamos antes de la pandemia. Vamos a ir a un corte, ya volvemos para hablar con Juan Camilo y también para abordar otros asuntos que tienen que ver sobre la universidad, las universidades como los centros de conversación necesaria en este momento del país. Y si hablamos de cómo se adaptó la universidad, hay que pensar también con Juan Camilo, vicerrector, en una palabra y es deserción. Había un gran temor y es que sucedió, por ejemplo, en las escuelas de primaria y de básica secundaria, un montón de chicos que no volvieron porque les quedaba físicamente imposible y porque la calidad de la educación en la escuela primaria y en la secundaria sí sintió un gran remesón y lo dicen entidades internacionales, que son las primeras que claman, empezando por la OMS,
por el regreso a la presencialidad para que estos niños no pierdan habilidades sociales, por ejemplo. En la universidad es otro el asunto, pero es el mismo temor. ¿Ha estudiado menos gente ahora en esta época que antes o eso cómo va? No, mira, el comportamiento fue un comportamiento de un incremento, por ejemplo, en los exámenes de admisión, un incremento de la cantidad de personas que pudimos admitir y que no generó, digamos, ningún tipo de deserción. Ahora, hay otro elemento que me parece que es muy importante y es mirar cómo se comporta, digamos, cuando uno mira la deserción, uno no la puede mirar solamente en un semestre, sino que la debe mirar por cohortes, para mirar realmente cómo es el comportamiento en el tiempo. Pero en este momento, como son datos obviamente asociados a la pandemia y hemos tenido 2, 3 semestres bajo estas circunstancias, pues tenemos que mirarlo es ahí, en ese momento, es como una especie de foto puntual. Y en esas fotos puntuales no ha habido ni una disminución de la calidad, que era lo que preguntabas ahorita, ni ha habido un aumento de la deserción estudiantil. La Universidad Nacional tiene una deserción un poquito por debajo de la media del país y aún así digamos que la deserción se ha mantenido dentro de los mismos parámetros que viene, digamos, analizándose desde hace mucho tiempo. Yo creo que ese es un tema importante. Ahora, eso para pregrado. Para posgrado sí hay un fenómeno que es muy particular y es que hubo una disminución de la cantidad de estudiantes que querían o que están matriculados en el posgrado por temas socioeconómicos. Porque entonces la deserción aquí la tenemos que mirar, por un lado en el tema de conectividad, pero por otro lado con temas socioeconómicos. Y la deserción en pregrado, los estudiantes pagan, digamos, es muy accesible, digamos, el pago por semestre en el pregrado, pero el caso de posgrado es mucho más onerosa. Entonces eso sí pudo tener un impacto importante en algún momento, que fue del orden de un 10% en la disminución de los estudiantes de posgrado, pero particularmente se volvió a aumentar en este primer semestre del 2021-1. Que de pronto es porque la gente dice, hombre, la realidad es esta, hay que retomarla. Por un lado sí, pero por otro lado porque la universidad empieza a ofrecer una cantidad de garantías. Entonces hay una disminución, por ejemplo, en el pago de la matrícula de los estudiantes de posgrado. Aparecen muchísimos apoyos de entidades externas para fortalecer, digamos, esa formación posgradual. Esos fenómenos, digamos, van asociados a esto, pero es un tema, digamos, que hay que mirar en el largo plazo porque está muy asociado a las condiciones socioeconómicas que ha vivido el país en este momento. Hay una pregunta sobre eso que quisiera también compartir, pero empezando con vos, Juan, y es que la gente está buscando ser escuchada, básicamente. Lo que llaman la primera línea, pues pocos la visitan para escuchar realmente qué están pidiendo. Solamente se escucha el golpe entre el enfrentamiento del ESMAD y los muchachos que hay ahí. Pero uno pregunta, ¿y el argumento? Y muchos de esos asuntos que se tramitan de pronto en una mesa del paro nacional, hay asuntos que ni siquiera tienen que llegar hasta allá. Hay peticiones que no son para que todas las resuelva el Estado. Hay muchos de los asuntos que tienen que transitar es porque nosotros como ciudadanos nos encontremos. Ahí ustedes que ya han tenido, y lo decíamos empezando el programa con el G8, posiciones públicas sobre los bienes públicos, sobre el destino de esta ciudad, del departamento y de la nación, ustedes han dicho, vea, aquí nosotros queremos aportar. ¿De qué manera las universidades públicas y privadas que se están sentando cada vez más seguido en la misma mesa están ofreciendo ser un puente o un lugar de solución? Juan. Bueno, voy a empezar por un elemento antes de darte respuesta y es, en las últimas encuestas de hace un mes, mes y medio, aparecen que las universidades tienen una imagen positiva muy grande con respecto a las otras instituciones. Es que a eso iba precisamente. La gente no quiere ir a tramitar con la Procuraduría, por decir una de las que están más desprestigiadas. De acuerdo. La gente Entonces, necesita confianza y las universidades son sinónimo. Exacto. Entonces, en las universidades tenemos una imagen positiva y además generamos confianza con respecto a muchas otras instituciones del país. Esos dos escenarios nos pone a nosotros como universidades a plantearnos realmente la pregunta de qué tenemos que hacer para ayudar a tejer y a establecer esos puentes entre la sociedad civil y obviamente los gobiernos para mirar cómo se llegan a acuerdos.
Allí desde que estalla la pandemia, la rectora Dolly, la rectora de la Universidad Nacional, en compañía con John Jairo y con otros rectores de universidades, sacan lo que se llamó una carta universitaria, que es una propuesta para entregarle al gobierno donde hay 6 puntos fundamentales como estructurales. La Universidad Nacional, paralelo a todo esto, viene, y esto también lo tiene la Universidad de Antioquia y las otras universidades, grupos de investigación, en la Nacional se llaman como centros de pensamiento, que vienen trabajando desde hace muchísimos años en una reflexión, por ejemplo, frente a temas como el tema fiscal, o vienen planteando la implementación de los acuerdos de paz, por qué no se dan y cuáles son los efectos de eso, o vienen hablando de la implementación plena de la Constitución colombiana. Entonces, dentro de esos 6 puntos, la universidad hace una reflexión interna y estos centros de pensamiento proponen no esos 6, sino que lo aumentan a 9 puntos y establecen un documento de base y se crea una plataforma que se llama Convergencia por Colombia. En esa plataforma se ponen esos documentos, es una plataforma abierta a cualquier ciudadano colombiano, a todo el mundo, para que diga qué piensa frente a cada uno de esos temas y cómo sugeriría que se pudiera transformar el país en esa dirección. Entonces la recepción ha sido espectacular, o sea, nos decían el viernes en un consejo académico que había más de 138 millones de interacciones. Eso significa que el impacto es un impacto muy importante. Pero, digamos, eso hizo la Universidad Nacional, pero aquí a nivel regional, nosotros como universidades también le planteamos al gobernador, por ejemplo, una propuesta de algunos puntos para trabajar con la sociedad, para trabajar aquí en el territorio y mirar cómo se resuelven puntualmente algunos temas. Y también existe una metodología que se está desarrollando con otras universidades, en donde también está la Universidad Nacional, que se llama Tenemos que Hablar Colombia, que es una plataforma que se usó en Chile, Tenemos que Hablar Chile, y que dio pie en Chile al cambio de la constitución, digamos, chilena. Aquí tiene un objetivo distinto, aquí no hay necesidad de cambiar la constitución, sino simplemente plantear, hombre, ¿qué hacemos para resolver los problemas de inequidad que hay? Entonces, es una plataforma que tiene unas preguntas completamente abiertas, no como en la de la Nacional, que son temas puntuales, es completamente abierta, y la intención es buscar que la gente participe en ellos, se construya un documento desde ahorita en agosto hasta diciembre, para que en enero, febrero, marzo se le pueda entregar a los candidatos presidenciales para el 2022 a decirle, mire, esta es la apuesta o esta es la postura que está haciendo la ciudadanía colombiana frente a qué podría ser escenarios de transformación en el país. Entonces yo creo que hay muchas cosas que todas las universidades estamos haciendo, seguro John Jairo en la Universidad de Antioquia también están haciendo muchas cosas, porque lo que tenemos es que precisamente tejer esas relaciones, tejer puentes y poder recoger esa información para apostarle a una transformación. Lo que es claro es que este país necesita transformarse en muchos temas de fondo. Luz Mariela, brevemente, ¿cómo ha recibido la gobernación, vos que la acompañás, estos procesos donde las universidades están proponiéndole al Estado, vos que sos consejera allí, precisamente ser ese lugar de escucha, ser esa, venga yo le ayudo? No, pues sí, desde la que venga de la universidad, todo lo hemos recibido muy bien y estamos como en una agenda y en una mesa de trabajo donde vamos a tocar temas, ahora los primeros muy fundamentales como las regiones. Es que se nos olvida la región, se nos olvida el papel de la universidad pública departamental. Entonces, regiones, ruralidad, tantos desarrollos que hay ya en leyes, en proyectos, cómo lo hacemos con la universidad y de mano del ministerio. Porque cuando llega a estos temas, el ministerio es el que nos rige con todos sus artículos y decretos para poder ser más eficientes. Hemos hecho una reunión muy grande con el señor gobernador hace por ahí un mes, 47 rectores y quedó una mesa de trabajo. Yo diría que el papel más grande de las universidades es pedagogizar el documento. Nadie como una universidad cuando un tema llega y lo asume. A mí me tocó alguna vez en cargo de estos la huerta casera y eso lo manejaban, digamos, otros contratistas y llegó a las universidades y todas tuvimos contratos distintos, pero a mí me parecía imposible ir a los 6 meses y ver la huerta casera. Es decir, doctora, quiere una zanahoria, doctora, pues… Ver que efectivamente es todo… cómo la universidad, sus estudiantes, sus practicantes, sus docentes, que somos bien
sobre todo los de las universidades departamentales, que nos metemos a lo último, no dejamos de ir a ninguna parte con guerrilla, sin guerrilla, con todo lo que tú quieras, con el puente caído, pedagogiza. Entonces la universidad debiera tener como en el rubro del presupuesto nacional una cosa que se llama pedagogía desde la universidad. Cuando de una universidad se cuenta algo, se le cree, porque somos instituciones muy legitimadas, muy legitimadas. El honor más grande de un papá es que el hijo pase a la universidad. No, Entonces te digo, esos diálogos debieran tener también como una preponderancia muy grande desde lo público, es decir, lo público hablando con lo público desde gente que no está improvisando. Un centro de estudios políticos no está improvisando, tiene muchos años. Decimos además la verdad, somos muy abiertos. Entonces yo diría que la gente en estos diálogos en la universidad es vital. Somos maestros, sabemos decir, sabemos comunicar, sabemos insistir, no me entendió hasta que me entienda. Y uno ve que aquí hay unas peleas que se están dando ahora y uno le ve por qué es que están peleando por tal cosa, pero si eso existe, pero si eso tiene rubro, pero si eso tiene presupuesto, si hay familias en acción, si hay jóvenes en acción, si hay subsidio. No contamos, tal cosa la universidad, pero si hay becas, están sobrando las becas, sí o no, rectores, pues ellas son dos universidades muy difíciles de entrar. Entonces detrás está yo, el ciudadano, el estudiante, ¿cuánto me esfuerzo para pasar a una de estas universidades? Entonces, que el fondo de becas, que de todo hay, pero no lo contamos. Hay muchas formas de acceder, hay muchas formas de entender y de aprender también, yendo hacia el asunto que nos convoca. Y ya para cerrar esta conversación, quisiera terminar con vos, John Jairo, con una pregunta que puede ser más bien de poesía. ¿Dónde encontrás vos la esperanza para seguir en tiempos de dificultad de la universidad intentando volverse a abrir, en tiempos en que vos sabes que al frente tuyo está el Parque de la Resistencia y que eso va a necesitar una conversación, sí o sí va a necesitar una conversación? Y muchos de los que están allí hacen parte de tu universidad, en tiempos donde la economía, y vos que administrás sabés que es cada vez más compleja todo el espectro fiscal de una universidad pública. Todo eso dice uno, uy, bueno, ya vos te dio COVID 1, 2 veces. Uno dice, carajo, pero ¿qué más puede faltar? ¿Dónde encontrás esperanza para lo que sigue, que ya empezó? Yo encuentro la esperanza en los mismos jóvenes de la mano de la institucionalidad universitaria, sin ninguna duda. Yo creo que el diálogo es un asunto probado, además poco ensayado en nuestro país. Yo empezaba diciendo que la violencia que hemos ensayado hasta la muerte tiene un problema adicional, y es que siempre genera espirales. O sea, un evento violento genera un evento más violento, y así hemos hecho. Entonces me parece que estos jóvenes nos están gritando dolores. Hay una cantidad de ruido que habrá que aprender a separar para poder escuchar, y esa escucha, y yo la he visto, y esa es parte de la esperanza, tiene que ser atenta. Uno tiene que escuchar atentamente, tiene que escuchar respetuosamente, pero además tiene que escuchar humildemente para aceptar que nos hemos equivocado, pero que es posible emprender y construir ese país que se sueña, pues todos, más equitativo. Que se la sueña Susana Boreal, por hablar de una estudiante tuya, sí, con la batuta frente a la orquesta. Queremos que suene una nueva sinfonía, una sinfonía que se parezca a los sueños que los jóvenes están llevando a la calle. Estos son diálogos por la vida, son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Gracias todas, gracias muchas. Nos vemos en 8 días. Gracias, rectores, gracias, Luz.